maldición de Tutankamón. En el desierto del Valle de los Reyes en Egipto, el arqueólogo británico Howard Carter buscaba desde hacía años la tumba del joven faraón Tutankamón. En noviembre de 1922, tras años de excavaciones y búsqueda incansable, Carter finalmente hizo un descubrimiento asombroso. Al remover cuidadosamente la arena, descubrió una escalinata que descendía hacia una tumba intacta. El arqueólogo supo de inmediato que este hallazgo era único, y con entusiasmo notificó a su patrocinador, Lord Carnarvon, para que viajara a Egipto a ser testigo del descubrimiento. Un día de principios de noviembre, Lord Carnarvon llegó al lugar y, junto con Carter, rompió el sello de la puerta que daba entrada a la tumba de Tutankamón. La leyenda dice que al entrar, Carter apenas podía contener su emoción al ver las maravillas doradas y tesoros que llenaban la tumba. Sin embargo, había algo más en aquella cámara sellada por siglos, una extraña sensación de presencia. La inscripción en la tumba, tallada en jeroglíficos, advertía una maldición terrible. La muerte vendrá con alas ligeras para aquel que profane la tumba del faraón. Aunque Carter y su equipo eran escépticos, la advertencia generaba cierto escalofrío. Para Carter y sus ayudantes, la emoción del descubrimiento era mayor que cualquier temor. Durante las siguientes semanas, trabajaron en la excavación y en la catalogación de los artefactos. Sin embargo, algo extraño sucedió. Al poco tiempo de abrir la tumba, Lord Carnarvon, quien se había involucrado profundamente en la excavación, enfermó repentinamente. Carnarvon comenzó a experimentar fiebre, fatiga y otros síntomas extraños. Los médicos intentaron tratarlo, pero su estado empeoraba rápidamente. Finalmente, el 5 de abril de 1923, Carnarvon murió en un hospital en El Cairo, lo que provocó que se hablara de la maldición de la tumba. Según el relato de testigos, en el momento exacto de su muerte, las luces de El Cairo se apagaron misteriosamente. Este extraño suceso, junto con la advertencia en la tumba, dejó a muchos en shock. Los rumores de la maldición se expandieron rápidamente, generando una ola de superstición y miedo entre quienes estaban involucrados en la excavación. Y lo que sucedió después solo avivó más el misterio. Tras la muerte de Lord Carnarvon, el temor y las supersticiones sobre la maldición de la tumba de Tutankamón comenzaron a extenderse, tanto entre el equipo de arqueólogos como entre la población de Egipto y del mundo entero. A medida que Carter y su equipo continuaban los trabajos de excavación, comenzaron a suceder eventos extraños y muertes repentinas, que parecían estar relacionadas con la profanación de la tumba. El asistente de Carter, Richard Bethel, que había estado trabajando en el inventario de los objetos dentro de la tumba, fue una de las siguientes víctimas. A tan solo un año después de la muerte de Carnarvon, Bethel fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas en su casa en Londres. La causa de su muerte nunca fue esclarecida del todo, pero algunos creyeron que había sido otro castigo por haber perturbado el descanso de Tutankamón. Luego, otro de los miembros importantes del equipo de excavación, Sir Archibald Douglas Reid, también cayó víctima de la maldición. Reid había sido el encargado de hacer las primeras radiografías del cuerpo momificado de Tutankamón. Al poco tiempo de haber completado su trabajo, cayó gravemente enfermo y murió poco después. Este hecho no hizo más que avivar el temor de los que seguían los acontecimientos desde la distancia. La coincidencia de tantas muertes misteriosas en tan poco tiempo hizo que muchos comenzaran a creer que el poder de la maldición era real. Las muertes continuaron ocurriendo, y cada una parecía tener una conexión directa con la tumba o con aquellos que habían trabajado en la excavación. Entre las víctimas de la maldición se encontraba también George Hay Gould, un millonario estadounidense que había visitado la tumba poco después de su apertura. Gould contrajo una fiebre inexplicable días después de su visita y murió en circunstancias que muchos consideraron sospechosas. Los periódicos de todo el mundo comenzaron a publicar titulares sensacionalistas sobre la maldición de Tutankamón, e incluso algunos científicos y estudiosos, aunque escépticos, no podían ignorar el patrón de muertes que parecía seguir a todos los que se habían atrevido a entrar en la tumba o a manipular sus tesoros. Carter, sin embargo,
seguía negando cualquier conexión entre las muertes y la tumba. Para él, la verdadera causa de estas tragedias no era una maldición, sino la coincidencia y las difíciles condiciones de trabajo. Sin embargo, los hechos continuaban siendo difíciles de explicar. Incluso el canario que Carter había traído consigo a Egipto, y que lo acompañaba en el campamento, murió de manera extraña. Una cobra, símbolo del poder faraónico, lo atacó y devoró en su jaula. Para los egipcios, este era un mal presagio, ya que la cobra era el símbolo protector de los faraones y de la realeza egipcia. Los locales empezaron a murmurar que la cobra había sido enviada por el espíritu de Tutankamón como advertencia a los profanadores. Mientras tanto, la popularidad de la maldición crecía, y muchos comenzaron a evitar cualquier contacto con los artefactos egipcios. Incluso en la exhibición de los tesoros de Tutankamón en Europa, algunos asistentes afirmaban sentir una energía extraña, como si los objetos irradiaran una presencia que no podía explicarse. A pesar de todo, Carter no se dejó amedrentar por los rumores. Continuó con su trabajo, asegurándose de catalogar todos los objetos y cuidar cada detalle en la preservación del hallazgo. Pero las muertes y los incidentes extraños no cesaban. Algunos miembros de su equipo enfermaron gravemente, y otros renunciaron aterrados. El misterio y la tragedia parecían rodear todo lo relacionado con la tumba de Tutankamón, y el número de víctimas de la supuesta maldición continuaba creciendo, desatando especulaciones cada vez más intensas. ¿Era realmente posible que una fuerza sobrenatural protegiera al faraón? ¿O simplemente la superstición y la fatalidad estaban jugando un papel en los incidentes? A pesar de las advertencias y de las extrañas muertes que continuaban ocurriendo, Howard Carter nunca abandonó la tumba. Para él, la maldición no era más que un mito sin fundamento. Sin embargo, los eventos desafortunados continuaron afectando a su equipo y a todos aquellos vinculados al descubrimiento de Tutankamón. Uno de los casos más estremecedores fue el de Hugh Evelyn White, un arqueólogo británico que visitó la tumba poco después de su apertura. Evelyn White fue testigo de las numerosas muertes que afectaron a sus compañeros. Profundamente perturbado, escribió en su diario que sentía la presencia de la muerte alrededor de él. Años después, en un momento de desesperación, el arqueólogo terminó con su propia vida, dejando una nota escrita con su propia sangre donde decía: «He sucumbido a la maldición que persigue a los profanadores». La maldición también pareció seguir a aquellos que transportaron y exhibieron los tesoros de la tumba en Europa. En un evento de exhibición en París, se informó que algunas personas involucradas en la organización de la exposición comenzaron a experimentar enfermedades repentinas, accidentes inexplicables y una sensación constante de incomodidad. Los medios se hicieron eco de estos incidentes y atribuían cualquier situación desafortunada a la influencia de la maldición de Tutankamón. A pesar de estos eventos, Howard Carter logró vivir hasta una edad avanzada. Este hecho generó aún más controversia, ya que él había sido el principal descubridor y el primero en entrar a la tumba. Muchos se preguntaban por qué Carter, quien había estado tan cerca del faraón y sus secretos, no sufrió el mismo destino que sus colegas. Algunos estudiosos sugirieron que quizás Carter había respetado de alguna manera los restos y el santuario del faraón, o que tal vez Tutankamón lo había perdonado por haber dado a conocer su historia. Con el tiempo, las investigaciones intentaron ofrecer explicaciones más científicas para las muertes y los sucesos extraños. Algunos arqueólogos modernos propusieron que ciertos hongos y bacterias podían haber contaminado la tumba cerrada por tantos siglos. Estas toxinas, liberadas al abrir las cámaras selladas, podrían haber causado enfermedades en los excavadores. No obstante, esta explicación no fue del todo aceptada, ya que varios de los incidentes ocurrieron a personas que no tuvieron contacto físico directo con los artefactos o el interior de la tumba. A pesar de los esfuerzos de científicos y médicos para racionalizar los eventos, el misterio en torno a la tumba de Tutankamón persistió en la mente del público. A medida que pasaron los años, las historias de la maldición siguieron capturando la imaginación de las personas, y el propio Tutankamón se convirtió en un símbolo tanto de riqueza y misterio como de advertencia sobre el respeto a los muertos.
En cuanto a Carter, aunque se libró aparentemente de la maldición, su vida no fue del todo feliz tras el descubrimiento. Murió en 1939, prácticamente en el anonimato y con poca fortuna, sin haber recibido el reconocimiento que merecía por su contribución a la arqueología. Algunos creen que, de alguna manera, la maldición de Tutankamón lo siguió de forma silenciosa, quitándole todo lo que había ganado con el hallazgo, salvo su vida. Hoy en día, la maldición de Tutankamón sigue siendo uno de los temas más intrigantes en la historia de la arqueología. Aunque se han propuesto explicaciones científicas, muchas preguntas aún quedan sin respuesta, y el misterio sigue rodeando a quienes se acercan a los antiguos secretos del Valle de los Reyes. Así concluye esta historia de misterio, tragedia y muerte en torno a la maldición de Tutankamón. La maldición permanece como una advertencia de las fuerzas inexplicables que parecen guardar los secretos del antiguo Egipto.